Señor les bendiga, muy buenas tardes mis hermanos, tengan ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección ya número 2 de nuestro manual número 11, que lleva por título Cristo el modelo, pero ¿qué? Su carácter. Y hoy vamos a estar viendo, repito, nuestra lección número 2 y que lleva por título El propósito de Cristo al revelarnos al Padre. Fíjense qué importante. El propósito. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al revelarnos al Padre? Y como siempre tenemos nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Este va para la hermana Irene. ¿Conoces con qué propósito Cristo nos reveló al Padre? La pregunta número 2 va para nuestro hermano Víctor. ¿En qué medida crees que conoces la persona de Cristo? Y la pregunta número 3 para nuestro hermano Gastón. ¿Conoces la forma en que tú puedes revelar la persona de Cristo? Bueno, esas son nuestras preguntas a reflexionar y ahorita durante el desarrollo de la lección pues vamos a tener todavía aún mayor claridad para responder estas preguntas. Amén. Bueno. Y nuestro texto a memorizar, mis hermanos, y que es el texto que sirve como base para esta lección, lo encontramos en Primera de Pedro 1:15, que dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Una vez más, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense, aquí dice algo bien importante, que seamos santos, pero no en determinadas cosas o en algunas cosas. Dice en toda nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es todo? Pues todo es todo. Entonces no hay manera de que podamos ser santos en unas áreas y que en otras no. No puedo ser santo nada más en el templo o con mi familia, pero con mis amigos no. O con mis amigos, pero en el trabajo no. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida donde nosotros tenemos que estar dando testimonio y estar expresando la santidad que ya hay en nosotros, porque Cristo ya nos las dio. Amén. Y bueno, veamos el contenido de la lección. Y nos dice que la vida de Jesucristo, fíjense, no es para que nosotros tengamos un dato histórico o solamente para que, wow, lo admiremos, o mucho menos para tener solamente conocimiento de Él. En pocas palabras, la persona de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo no es para que tengamos, podría decirse, una cultura general, para que sepamos de historia. No, esto no es así. La vida de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros podamos ver ¿a quién? Al Padre. Nos dice aquí que Jesucristo con su vida, fíjense, reveló al Padre para que seamos como Él, o sea, como Dios. Entonces, Jesucristo con su vida nos reveló al Padre, ¿sí? Que es su Padre, pero ¿con qué propósito? Para que seamos como Él. Entonces hay un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue el que lo viera a Él podía estar viendo al Padre. Él lo revelaba. Y para eso Él lo reveló, para que ahora nosotros también seamos como Él. Por eso nuestro texto a memorizar dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ejemplo tenemos. Y vemos que Cristo lo pudo hacer. Entonces, ahora, ¿quién nos ha llamado, mis hermanos? Dios nos ha llamado. Él es el que nos ha apartado, nos ha elegido para que ahora también seamos sus hijos. Pero aquí nos da pues ahora sí un mandamiento, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir como Él es santo.
De tal manera que la vida de nuestro Señor Jesucristo no es para que sepamos historia, no es para que lo admiremos y que tengamos un dato histórico, no, es un ejemplo y es un modelo a seguir porque Él nos reveló al Padre. ¿Y para qué nos lo reveló? Pues para que también nosotros seamos como Él. Nos dice aquí que si queremos saber qué es lo que el Padre quiere de nosotros, pues tenemos que ver la persona de Jesucristo, pues Él modeló, la naturaleza del Padre con su estilo de vida, ¿sí? Entonces, no hay cómo confundirnos, no hay cómo no saber qué es lo que quiere el Padre de parte de nosotros. Simplemente vayamos a las Escrituras, veamos la persona de Cristo y ahí miren, Él siempre decía lo que el Padre decía, hacía lo que el Padre hacía. Recordemos en Juan 5:17 que dice, yo no hago otra cosa, sino que hago igualmente como lo que dice el Padre, así yo lo hago, y como lo que veo hacer al Padre, eso yo también lo hago igualmente. Entonces es necesario ver la persona de nuestro Señor Jesucristo para saber qué es lo que el Padre requiere, demanda de todos y cada uno de nosotros, de su iglesia. Amén. Nos dice también que el plan de Dios consiste en que el hombre tenga su imagen, y eso se acuerdan que lo podemos ver en Génesis, que cuando dijo nuestro Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, desde ahí, desde la fundación del mundo, el plan de Dios consistía en que el hombre tuviera su imagen, fuera como Él, y de hecho así lo creó. Nada más que esa imagen, recordemos que por la desobediencia se perdió. Aquí nos dice, las Escrituras revelan que Dios en su plan eterno creó al hombre, o sea, a Adán y a Eva, con el mismo carácter moral de Él y con las mismas virtudes morales para que en todos sus descendientes, que, fíjense, fuera multiplicada su imagen, o sea, la imagen de Dios. Por eso creó a Adán y a Eva igualitos, para que ellos se multiplicaran. ¿Y qué es lo que se iban a multiplicar? Pues también en la misma imagen de Dios, porque Adán y Eva eran igual a Dios. En consecuencia, pues al multiplicarse, a tener hijos, pues iban a ser igual a ellos. Ese era el plan del Padre, que todos tuviéramos su imagen y su semejanza. En Génesis 1:26, que está ahí también en el manual, nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Debido al pecado y a la desobediencia, fíjense, esa imagen se perdió en el hombre. Esto no hizo que el plan de Dios cambiara, aun cuando el hombre falló, pero Dios, cuando Él tiene un propósito y tiene un plan, aunque el hombre no cumpla la parte que le corresponde, los planes ni de Dios no cambian, se van a cumplir aun cuando hayamos fallado. Tal vez no se cumplan con nosotros, pero sí se va a cumplir con otro, ¿sí? Adán y Eva pues no pudieron cumplirlo, pero por eso es de que nuestro Padre mandó a nuestro Señor Jesucristo para poder hacer lo que Adán y Eva pues no lograron, ¿ok? Perdón. Dice, esto no hizo que el plan de Dios cambiara, sigue siendo el mismo. Por esa causa Cristo vino a redimirnos para restituir la imagen, ¿sí?, en sus escogidos, o sea, en ti y en mí. Esta restitución solo se puede experimentar cuando estamos en Cristo. Fíjense, esta restitución, esta imagen de Dios, esa imagen de Dios en nosotros solamente puede ser restituida, pero cuando estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor, es decir, sometemos nuestra voluntad al señorío de Cristo, y ahora ya no es quien manda, no es Connie,
quien manda es el Señor Jesucristo, mi Señor, de tal manera que lo que Él dice que se debe de hacer, eso hago. Lo que Él dice que no debo de hacer, eso no lo hago. Entonces yo someto mi voluntad. Entonces es la manera en que se va a estar restituyendo esa imagen original con la que nos creó Dios. ¿Pero por qué? Porque ahora Cristo está en mí, Cristo vive en mí. Y dice, y entendemos que fuimos predestinados no solo para ser hijos, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mis hermanos, el plan de Dios no ha cambiado y ni nunca cambiará. Hasta la fecha sigue siendo lo mismo, y mientras que siga existiendo la tierra, seguirá siendo el mismo plan de nuestro Señor. Pero esa imagen se perdió con la desobediencia por parte de Adán y de Eva. Pero por eso Dios, en su inmensa misericordia y porque su plan prosigue, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para restituir esa imagen, para que nos demos cuenta. Cristo nos modeló que en esta tierra, aquí en calidad de hombre, se puede vivir como se vive en el cielo, obedeciendo al Padre en todo momento y estar expresando que se es hijo de Él. Eso fue lo que nos modeló Cristo, y Cristo nos ha revelado al Padre, porque Él mismo lo dijo, el quien me ve a mí, ve al Padre. Pero ¿con qué propósito ha revelado Cristo al Padre? Con el propósito de que ahora tú y yo, al restituir esa imagen de Dios en cada uno de nosotros, también estemos revelando al Padre, que estemos haciendo lo que al Padre le agrada, lo que el Padre manda, y que estemos siendo testimonio de ese Dios vivo, que es el que vive en nosotros ante toda criatura. ¿Verdad que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra decían que Él era diferente, que enseñaba como aquel que tenía autoridad? Y eso ya lo hemos visto en otras lecciones. ¿Pero por qué? Porque obviamente Él era congruente en lo que decía con lo que hacía. Por más que le buscaban a dónde le encontraban un error, no le encontraban ningún error, ningún pecado, ninguna falta, ¿sí? Entonces, Él nos vino a modelar que sí se puede vivir de esa manera, y nos revelaba al Padre. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero eso fue en ese tiempo y con nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó el ejemplo, nos dejó el modelo de que sí se puede. Ahora en este tiempo, y de acuerdo a lo que dice aquí en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, o sea, a ti y a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esos hermanos de Cristo eres tú, soy yo, pero porque tenemos su misma simiente, su misma genética, porque tenemos su misma naturaleza, y porque nosotros actuamos exactamente igual que nuestro Señor Jesucristo. Estamos revelando al Padre, de tal manera que cualquiera que te vea a ti o me vea a mí, tiene que estar viendo a nuestro Señor. Amén. También nos dice que el plan redentor de Dios en Cristo es formar en nosotros el carácter de Cristo, precisamente. Dice, ¿cómo puede una persona expresar el carácter de Cristo? ¿Cómo creen ustedes que una persona, y que en este caso serías tú y soy yo, podemos expresar el carácter de Cristo? Dice que para que una persona pueda expresar el carácter de Cristo, primero tiene que nacer de nuevo. Eso es vital, ¿sí? Nacer del agua y del espíritu.
porque es ahí donde la vieja naturaleza que heredamos de Adán a causa del pecado, ahí muere. Pero es también ahí donde somos resucitados a vida nueva con la genética de Cristo, con su misma naturaleza. En Romanos 6, capítulo 6, versículos 4 y 5, miren lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Para que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros, es necesario nacer de nuevo. Ya nosotros hemos hablado, ¿verdad?, al respecto del nuevo nacimiento y que es un proceso. Primero debemos de arrepentirnos. Muchos dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme, soy una buena persona, hago obras de caridad, no me meto con nadie, cumplo con mis obligaciones, etc. Ajá, pero ¿cómo llevas tu vida? ¿La vives de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú consideras, o vives bajo el gobierno de Dios? Y desde el momento mismo que no vives bajo el gobierno de Dios, bajo el señorío de Cristo, es de lo que también, o de lo único, pero que es lo principal, por lo cual nos debemos de arrepentir. Entonces es arrepentirme. Tengo que creer que Cristo es el Señor, confesar, creer que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, confesar que Él es el Señor, y de ahí nacer de nuevo, que es lo que nos habla aquí. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? Pues yendo a las aguas, somos sumergidos. Y ahí, al ser sumergidos en las aguas, que es el bautismo, ahí queda la vieja naturaleza de esa persona que se está bautizando. Y al momento en que sale del agua, es puesta, ¿sí?, la naturaleza de Dios, la genética de Dios. De tal manera que miren, las cosas viejas pasaron y ya es hecho nuevo todo. Ahí somos limpiados de todo pecado, por eso murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura, ¿sí? Por eso que nosotros nacemos en esa resurrección. Recordemos que Él resucitó. Cuando nosotros bajamos a las aguas, ahí muere la vieja Connie, por decirlo. Entonces todo ese pecado que yo venía arrastrando, que venía cargando, al morir, al meterme, a sumergirme al agua, ahí queda toda ese pecado, toda esa antigua Connie, ahí queda muerta. Al salir de las aguas viene una nueva Connie, ¿sí?, que viene siendo, como quien dice, un bebé espiritual, donde por eso es importante el que se siga uno congregando, siga uno estando en todas las enseñanzas, para que ese bebé espiritual se empiece a estar nutriendo, pero no nutriendo de cualquier comida chatarra, no, nutriéndose con el alimento que es idóneo, propicio y el ideal de acuerdo a donde él pertenece. Si ese es un bebé del reino de Dios, se tiene que alimentar de las cosas de Dios. Amén. Pero estarme dando a entender, mis hermanos. Entonces, ahí cuando la genética del Padre es implantada en nosotros, es cuando nosotros, al haber sido bautizados del agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que ahora mora en nosotros, ¿sí? Y es el que nos capacita para poder hacer todo lo que el Padre habla, para poder hacer todo lo que el Padre nos dice que tengamos que hacer. Entonces, no podemos, ¿sí?, en un momento dado, no podemos en formar en nosotros el carácter de Cristo, ¿sí?, si en un momento dado nosotros no hemos nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para que ese carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros.
Me pueden decir, oye, pero yo conozco muchas personas que aun cuando no reconocen a Cristo en sus vidas, son personas muy buenas y todo. Y sí, definitivamente las hay, pero sin embargo no reconocen el señorío, y de acuerdo a la escritura, pues simplemente el que no reconoce el señorío de Cristo, pues aunque sea así muy buena persona, recordemos que la escritura dice que por obras no es porque vayamos a ser salvos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y quién va a hacer la voluntad de Dios? Pues alguien que se deja gobernar, alguien que tiene como su Señor precisamente a Dios. Entonces, no nos confundamos. Puede haber muchas buenas personas, pero lo que el Señor ve es también nuestro corazón. ¿Nuestro corazón en dónde está? Porque muchas personas hacen muchas obras, pero porque quieren ser vistas, quieren ser alabadas, quieren ganar, pues para vanagloria de ellos mismos. Sin embargo, no es porque realmente en su corazón sea puro, que realmente haya una humildad y que haya ese espíritu de servicio, de compasión y de misericordia hacia los demás. ¿Sí, mis hermanos? Espero darme a entender. Entonces el Señor ve todo esto, pero lo que está en la escritura es la palabra de Dios y es la verdad. Entonces nosotros, para poder alcanzar esa imagen, es necesario que nazcamos de nuevo, porque solamente así, con el Espíritu de Dios en nosotros, es como vamos a poder hacer todas las cosas. Por eso a mucha gente se les hace difícil, porque lo hacen en sus humanas fuerzas. Pero para ti, para mí, que ya estamos entendidos de una forma natural, porque la genética del Padre está en nosotros, ya eso no nos cuesta nada. ¿Por qué? Porque se da en una forma natural. ¿Verdad que a ustedes no les cuesta nada decir buenos días o buenas noches, hasta luego, con permiso, cuando entran o salen de un lugar? Y eso hasta les sale en forma automática, de una forma natural, porque es parte de ustedes, es parte de su esencia, de su educación. Entonces, así nosotros, si somos nacidos de nuevo y somos nacidos de Dios, simplemente no podemos hacer otra cosa que no sea lo que Dios dice. ¿Ok? Bueno, prosigamos. En primera de Juan 3:9, fíjense lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí yo les quiero poner el ejemplo que muy seguido se los pongo. ¿Verdad que, perdón, un perro no puede piar? No puede ser pío, pío. Ni un pollo puede ladrar. ¿Por qué será? Pues por su naturaleza, porque el pollo es pollo y pues no es perro. O sea, no está en su naturaleza ladrar, y viceversa. Y aquí es muy claro, todos los que hemos nacido de nuevo, por la naturaleza que ya ha sido implantada en nosotros de Dios, nos dice aquí, dice, no puede pecar. No dice no debe, dice no puede, porque no debe es de que pues no debo, o sea, ya es una imposición. Y el poder es algo natural, ¿sí? Si yo les digo, vuela, pues no van a poder volar porque no son pájaros. No está dentro de su naturaleza es ser humano, no es ser pájaro, y por lo tanto, aunque se suban al piso más alto y los brazos lo hagan de esta manera, pues no van a poder volar porque no es su naturaleza, o sea, por naturaleza. Ahora, pues debo de volar. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un esfuerzo porque vas a tener que buscar un equipo en especial. Ya ven que luego hay unos que se ponen así como unas alas aquí y empiezan hasta a planear.
pero tú lo estás haciendo en tus humanas fuerzas. ¿Por qué? Porque sabes que no está en tu naturaleza. Entonces tú te tienes que esforzar y buscar de otra forma cómo llegar a volar. Espero darme a entender. Muy diferente que a un pájaro. Entonces, aquí nos está diciendo que todo el que es nacido de Dios, dice que no practica el pecado, ¿sí? Porque ya la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Dios está en él. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, así como no puedes volar porque no tienes alas y tu naturaleza es ser humano, si tú ya naciste de nuevo, tú tienes la naturaleza de Dios y en automático ya no puedes pecar porque eres nacido de Dios. Pero ¿cómo así? Pues así de fácil. Pero para que esto se cumpla es necesario, hermano, hermana, que lo entendamos, que hagamos nuestra esa palabra y que la entendamos para que podamos también comprenderla y ejecutarla. Porque si tú no te lo crees, pues definitivamente no estás haciendo tuya esa palabra y por eso no lo vas a poder estar haciendo. Es necesario, es vital que nosotros entendamos lo que hoy el Señor nos está hablando y de lo importante que es el que nosotros reconozcamos a Cristo en nuestras vidas y que nos sometamos a ese proceso, ¿sí?, de nacer de nuevo para poder ser capacitados y poder estar haciendo todo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, pero que también de una forma natural tanto hagamos como también no hacer lo que el Señor nos dice que no debemos hacer. Amén. Bueno, también nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, porque es puesta que la naturaleza de Él en nosotros para que lo expresemos en nuestra vida tal y como Él es. En 2 de Corintios, fíjense, 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir hace un rato? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El propósito del Padre al revelarnos a Jesucristo es que nosotros lo revelemos a Él tal y como Cristo lo reveló. Esto significa que es con nuestro estilo de vida que damos a conocer que Cristo está en nosotros. Fíjense qué importante, con nuestro estilo de vida es como damos a conocer que Cristo está en nosotros. No es porque nosotros digamos que Cristo vive en nosotros, no porque digamos que nosotros somos cristianos, pero que definitivamente con nuestras acciones lo que menos demostramos es que Cristo vive en nosotros, porque nos comportamos totalmente diferentes a como Cristo es. Si me estoy dando a entender, no puedo hablar de Cristo amoroso, misericordioso, y a mí me vean maltratando a alguna persona que es indigente o simplemente un servicio que pueda estar en un restaurante, humillar a un mesero, a una empleada. Eso no sería el estar dando testimonio con mi estilo de vida de que Cristo vive en mí, cuando vimos eso en nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que yo hasta predique y todo, pero una cuestión es lo que yo hable y otra cuestión lo que yo viva, lo que yo actúe, cómo me comporto, ¿ok? Entonces es con nuestro estilo de vida, así como nuestro Señor Jesucristo, que Él revelaba al Padre, así es como nosotros también con nuestro estilo de vida tenemos que estar revelando al Señor. Amén. Ya casi por último, la expresión del carácter de Cristo, fíjense, es integral. Al decir que es integral, recordemos que es todo. Integral quiere decir que integra todo. No es una parte, no es parcialmente, algunos aspectos y otros no, es integral. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos, fíjense, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí la escritura es clara cuando nos dice que seamos santos en toda. ¿Y qué es todo? Todo, nuestra manera de vivir. Pues incluye todo lo que somos, ¿sí? Todo lo que nosotros expresamos. Cuando expresamos santidad, fíjense, estamos expresando a Cristo. En Efesios 4:24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Toda nuestra forma de vivir debe expresar ¿a quién? A Cristo, mis hermanos. Cuando nos vestimos de Cristo es para expresar su naturaleza, para modelársela, fíjense, al mundo. Nos debemos de vestir de Cristo. De hecho, Cristo vive en nosotros. Pero entonces lo que hay dentro de nosotros, miren, lo tenemos que expresar, lo tenemos que testificar, lo tenemos que revelar, que sea evidente, y no por lo que hablamos, sino porque en todo nuestro estilo de vida, en todas las áreas, porque es integral, se pueda ver Cristo. Amén. Nos dice, en toda nuestra forma de vivir debe de expresar a Cristo. En Juan 17:23 nos dice lo siguiente: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense qué hermoso. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Cristo en nosotros, pero Dios en Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos de estar revelando? ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar expresando? ¿Qué es lo que se tiene que estar viendo con nuestra manera de vivir? Cristo, única y exclusivamente Cristo. Entonces, el propósito de Cristo es revelarnos al Padre, pero precisamente para que ahora tú y yo se cumpla el plan inicial de Dios en cada una de nuestras vidas, y que es de que también nosotros lo estemos revelando a Él, pero no por palabra, sino por el estilo de vida que todos y cada uno de nosotros nos estemos llevando, y que no nada más es en una área, en el trabajo, pero no en la casa, o en la casa y no en el trabajo, o en estos dos, pero no con mis amigos, no, es en un plan integral. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿cómo? A lo mejor, ¿cómo molestan con estilo de vida, con estilo de vida? Mis hermanos, recordemos que el Evangelio del Reino de Dios es precisamente eso. El Evangelio del Reino de Dios es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y un reino es como una ciudad o una nación donde tiene ciudadanos y todos actúan, pero hay reglas que rigen su actuar. Lo mismo es con el reino de Dios. Hay reglas de conducta, si lo quieren llamar de esa forma, pero que sabemos que las reglas, miren, están aquí en la Escritura. Entonces, es necesario conocer al modelo que es Cristo, de cómo nosotros debemos de vivir en ese reino de Dios para establecer ese reino aquí en la tierra. Tú y yo a eso hemos sido llamados, y que con nuestra vida estemos revelando a Cristo. Y es así como el mundo va a creer de ese Cristo que nosotros les hablamos, porque van a poderse dar cuenta que es real, porque mucha gente nos conoció antes y nos está conociendo ahora, y puede ver cambios, puede ver transformaciones, que todavía nos falta, sí, pero no nos quedemos con aquello, ay, es que me falta mucho. No, si estás viendo que te falta, pues con más razón, ¿sí? Determínate a estar haciendo.
Determínate a corregir, determínate a que cada día le pongas más y más de Dios a tu vida, ¿sí? Entonces, cuán importante es de que nosotros, lo que hoy el Padre nos ha hablado, nos redarguya y haga que nosotros valoremos su palabra, pero que también entendamos la responsabilidad que tenemos para determinarnos y estar haciendo cabalmente como Él dice. Amén. Bueno, mis hermanos, y ahora pasaríamos a las directrices. La directriz número 1 nos dice: nunca dejes de ver el modelo que es Cristo para vivir como Él vivió. Número 2, aplica la vida de Cristo en tu vida. Y verdad que nuestra vida implica muchas facetas, de hijo, de papá, de mamá, de abuelo, de amiga, de profesionista, de trabajador, de jefe, de vecino, de amigo, de hermano, de tío, de cuñado, de suegra, de suegro, de profesionista, de empresario, de empleado, ¿sí? De todo. Pero entonces aquí nos dice, aplica la vida de Cristo en tu vida. O sea, aplica la vida de Cristo en todo eso que yo te dije y más lo que me pudiera haber hecho falta. Amén. Tercero, busca la revelación de la persona de Cristo en la intimidad, en la oración o cuando nosotros nos ponemos a leer las escrituras, a través de los discipulados, a través de todos los medios que tenemos, mis hermanos. Pero hay que buscarla porque cómo poder hacer como Cristo hace si nosotros no sabemos cómo lo hace. Necesitamos buscar. Entonces, busquemos del Señor, determinémonos, y si no lo habíamos hecho, pues que el día de hoy sea un día para ir al arrepentimiento, volvernos a Dios y miren, de nuevo a buscarlo, y al estar buscándolo, Él se manifiesta, mis hermanos, Él se da a conocer, Él se revela, y día con día estemos sumando algo más de Dios a nuestras vidas. Pero no nada más porque sí, no, para que también nosotros se lo estemos mostrando al mundo. ¿Verdad que vemos cuánta falta cuánta falta hace que la gente conozca de Dios? Y hay veces que están tan necesitados de Dios y ni siquiera se dan cuenta, o sí se dan cuenta, pero simplemente no quieren decirlo. Pero pues también, ¿cómo lo van a conocer si no hay quien les hable? Por eso nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Tú y yo ya le conocemos, no nos quedemos callados. Hablemos, llevemos el evangelio del reino de Dios, demos a conocer esas buenas nuevas, porque así como en su momento a ti te hablaron de nuestro Señor, ¿verdad? Y te rescataron, mucha gente o todos los demás que no conocen necesitan ser rescatados, aun cuando sean muy buenas personas, pero si viven sin el señorío de Cristo, es necesario que se arrepientan de eso y sometan su vida al señorío de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es nuestra lección número 2. Estamos en contacto y espero las respuestas de las preguntas que les comenté a través de mi WhatsApp personal. Espero sus respuestas, ¿ok, mis hermanos? Bueno, el Señor les bendiga, que se encuentren muy bien, y si en alguno de ustedes llegase a tener alguna necesidad, hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro toda situación, toda necesidad que pudiera haber en cada uno de ustedes, que es satisfecha conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, pero también conforme a sus tiempos y conforme a su voluntad. Entendidos todos y cada uno de nosotros que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y es por eso que vivimos confiados. Amén, mis hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Hijo Jesús. Amén y amén.
Que tengan muy buena tarde, buena noche, porque ya casi noche, ¿verdad? Y que estén muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego, mis hermanos.